Muy buenos días a todos. Mi nombre es Renzo Villegas Rosales. Soy del curso de Modelado Sistémico y Simulación del grupo número 3 y voy a exponer acerca de una aplicación de la simulación Monte Carlo en el marketing Ticatani. Análisis y determinación del problema. Ticatani es un retail que hace unos meses abrió su atención al público y se dedica a la venta de productos saludables. Este retail presenta problemas con los tiempos de atención en el momento de pagar productos en cada caja, ya que solo posee 2 cajeros disponibles en la tienda. Esto va a ocasionar que los ingresos no sean los esperados, ya que los clientes van a optar por salirse de la cola por el tiempo de espera que tienen y van a optar por irse a otro market. Por lo tanto, el análisis se va a centrar en la mejora del tiempo de atención y sus principales objetivos serán el de mejorar la calidad de atención a los clientes, determinar la situación actual que se presenta en Ticatani y disminuir el tiempo promedio de espera en cola. Para este muestreo se usó a 200 clientes y analizar su tiempo de atención para poder ser empleados como muestra estadística y calcular el tiempo promedio y su desviación estándar. Además, se ha registrado el saldo total de cada venta de cada cliente realizado para poder calcularse los valores mínimos y valores máximos y la frecuencia de compras por medio de transporte que se va a explicar a continuación. Para empezar, tiempo de atención de cada venta. El número de registros es de 200. La definición de esta celda es que esos números representan los minutos que se demora en realizarse la atención de un cliente en una caja. El rango es de 5 a 15 minutos, dado que 5 vendría a ser el tiempo mínimo en el cual un cajero atiende a un cliente y 15 el máximo. Y su funcionalidad es el de calcular el promedio y desviación estándar, los cuales son calculados y son de 10.44 el promedio y de 2.87 la desviación estándar. Siguiendo con el monto total de cada venta. El número de registros de la misma forma es de 200. La definición es que significan el monto total obtenido en cada venta realizada en una caja y de un cliente. El rango es de 2 a 2.000 soles. 2 es el monto mínimo que gastan y 2.000 soles es el monto mínimo que gastan. El monto máximo, perdón. Calcular la frecuencia según su rango de monto de cada venta es su funcionalidad. Luego de dar el análisis a esta tabla, calculamos que de 2 a 100 de soles de monto de pago, su frecuencia es 9, de 100 a 250 es de 14 y de 250 soles a 2000 hay 177 personas que han gastado de esa forma. Y da un total de 200, ¿no? Que es el muestreo. La explicación del tiempo de interllegada. El número de registros es de la misma forma 200. La definición de esta celda nos dice que estos números representan la diferencia de minutos entre el tiempo de llegada de un cliente en caja y el tiempo de llegada de otro cliente anterior a esta caja. Bueno, el rango es de 1 a 6 minutos, quiere decir que el mínimo minuto de interllegada es de 1 y el máximo de 6. Y su funcionalidad es para calcular el promedio de interllegada en cada venta. En este caso que ha sido calculado y su promedio de tiempo de interllegada es de 3.55 y su lambda es de 0.283 que es el inversa de este promedio, ¿no? Siguiente. Bueno, explicación de tabla de medio de transportes. Igual, de ley en forma es 200 el muestreo. La definición de esta celda nos quiere decir que representa una categoría de medio de transporte por donde se llevan los productos. En este caso hemos definido 3. 0 nos va a representar el producto en mano, 1 nos va a representar en canasta y 2 en carrito. Su funcionalidad va a ser la de calcular las frecuencias según el tipo de medio de transporte. Productos en mano tiene una frecuencia de 63. 63 personas han comprado y llevan sus productos en la mano. 68 personas de 200 hacen su compra en canasta y 69 personas de 200 hacen su compra en carrito. El objetivo de esa simulación está enfocada en comprensión y mejora en la atención a los clientes en las cajas, y esto va a abarcar en los conceptos de colas y el monto de ingresos. El objetivo 1 va a ser el de determinar la situación actual que se presenta en el marketing Ticatani para la atención de los clientes, y el objetivo 2, disminuir el tiempo promedio de espera en cola. Definición de las variables. En este caso hemos optado por 3. El primero es el tipo de medio de transporte.
Esto va a representar a una categoría de medio de transporte por donde se llevan los productos a la caja. Su unidad es nula. Total de montos de venta es el saldo final que se registra en la venta realizada por un cajero. Eh, obviamente por un cliente. Su unidad es en soles. Y el tiempo de atención a los clientes es la diferencia de minutos que desde que el cliente ingresa hasta que sale de la caja. Y bueno, su unidad es en minutos. El desarrollo del problema, solución e interpretación de resultados. A continuación se van a dar los pasos para la elaboración de la matriz de simulación. El paso 1 es, para completar la matriz, vamos a necesitar dos tablas. Una de las probabilidades de los tipos de medio de transporte, que es el del key, y la otra de las probabilidades asociadas a los montos, que según este muestreo están por rangos. Bueno, para eso vamos a empezar haciendo una sumatoria de las frecuencias para poder hallar la probabilidad con la siguiente fórmula, ¿no? Frecuencia entre el total y se va a hallar la probabilidad. De la misma forma, con canasta en mano, su frecuencia entre el total, su probabilidad, y de la misma forma el siguiente. Siguiendo con el paso 1, teniendo las probabilidades, toca hallar el R máximo y el R mínimo, el rango máximo y el rango mínimo, para hallar el rango mínimo por cada tipo de transporte. De la primera fila de producto en mano se establece como 0, ¿no? Aquí se observa. Y luego el R máximo se calcula como 0 más la probabilidad, que es de 0.315. Entonces, seguimos con el R mínimo del producto en canasta. En este caso se establece como el R máximo de la fila anterior, que es de 0.315. Y el R máximo de este producto en canasta se va a calcular como el anterior, que es 0.50, más la probabilidad que tiene el producto en canasta, que es 0.34, ¿no? Y esto va a dar una suma de 0.655. Se usa el mismo procedimiento para las demás filas, ¿no? En este caso, para la última fila de carrito. Y bueno, para comprobar que esta operación esté bien, el R máximo último debe ser 1. Siguiendo con el paso 1, se ve las tablas de montos. En este caso, el B mínimo que hemos planteado es de 2 y el B máximo como primer rango de 100. Luego empieza de 100 y sigue a 250 y de 250 a 2000. Bueno, en el muestreo inicial que he mencionado, su frecuencia de 0 a 100 es de 9, de 100 a 250 es 14 y de 250 a 2000 es de 177. En total 200. En la tabla de montos, para hallar las probabilidades, haremos el mismo procedimiento que en la tabla anterior y agregaremos las columnas B mínimo y B máximo menos B mínimo para el uso de simulación con rangos, ¿no? Como se observa en la tabla. El B mínimo sería la misma columna del inicio y el B máximo simplemente es la resta de las columnas. De B máximo menos B mínimo, para la primera fila sería 100 menos 2, 98, como se observa aquí. Y con esto tendríamos la tabla a utilizar para la simulación, ¿no? Se completan de la misma forma, ¿no? Bueno, el paso 2 se construye el cuadro de simulación donde se plantean que hay 20 llegadas de clientes, ¿no? Vamos a considerar 20 llegadas de clientes y el cuadro contiene las siguientes columnas. La columna de indicadores de reloj, los valores aleatorios, el tiempo de interllegada, el tipo de producto, el monto, el parámetro Z, el tiempo de atención, el tiempo de inicio del cajero 1 y 2, el menor tiempo, a qué cajero va, tiempo de término del cajero 1 y 2 también, el tiempo de espera en la cola, el tiempo en el sistema y el inicio de servicio y la cola. Bueno, en el paso 3, la elaboración de la columna de interllegadas, que es la de aquí, va a seguir una distribución exponencial. Esta columna nos va a indicar el tiempo de arribo de los clientes, ¿no? Vamos a iniciar el reloj en 0, como se observa aquí, para el primer cliente que llega, y ahora vamos a crear la columna de los aleatorios usando la función aleatoria. Después en la columna de interllegada usaremos la fórmula menos, abre paréntesis, 1 entre lambda por el logaritmo natural del aleatorio, ¿no? Entonces, que en el primer cliente sería 3.311. Para completar las demás columnas, el siguiente paso será que la segunda fila de la columna inicie en el tiempo de la interllegada de la anterior y así sumando los tiempos siguientes, ¿no? Como se observa en la tabla. El reloj del segundo va a ser la interllegada del primero. Entonces, seguimos. Para el paso número 4, para la elaboración de las columnas de tipo de medio de transporte de los productos. Vamos a usar la fórmula aleatorio de la misma forma para llenar los datos de la columna aleatoria
en este caso la de amarillo, y usaremos la fórmula buscar B. Número de aleatorio es el primer valor, luego colocamos el rango de celdas y el número 3, que es el número que se va a salvar, ¿no? Y luego vamos a arrastrar para tener toda la columna llena, ¿no? Previo a eso se tiene que fijar el rango de celdas. El paso 5, para la elaboración de las columnas del monto usaremos la siguiente fórmula, ¿no? Que es la de aquí. B mínimo más B máximo menos B mínimo por azar menos el R mínimo entre toda la probabilidad. En esta fórmula los valores de B mínimo, B máximo, menos B mínimo y el R mínimo y la probabilidad se van a sacar usando la fórmula de buscar B. Y dentro se va a colocar el número aleatorio, el rango de celdas y el número de la columna que se quiere salvar, ¿no? Respectivo para cada tipo de valor que se quiere. Ya sea para el B mínimo, para el B máximo, el menos B mínimo y para el R mínimo, ¿no? Entonces, para el B mínimo sería buscar B, número aleatorio, rango de celdas y el número 3, ¿no? Que se quiere salvar. Para el B máximo menos B mínimo sería buscar B, número aleatorio, rango de celdas y 4, obviamente fijando siempre el rango de celdas. Y por último, para la probabilidad es el de buscar B, número aleatorio, rango de celdas y el número 5, ¿no? Que se quiere salvar el número 5 de acá. Luego arrastramos para tener todas las celdas de la columna llena. Eh, para el paso 6, para la elaboración de la columna de tiempos de atención se sigue una distribución normal que se utilizará la fórmula T igual a la media más el parámetro Z por la desviación estándar, ¿no? En nuestro problema la media tiene un valor de 10.44 que se indicó a un inicio y su desviación estándar es de 2.87. Entonces, para esto la columna de los valores de Z se va a calcular usando la fórmula de distribución normal estándar inversa y dentro el parámetro aleatorio que también se coloca inicial antes. Y la columna del aleatorio bueno, se va a calcular, ¿no? Como he mencionado, con la fórmula aleatorio. En el paso 7, para la atención de los clientes tenemos que establecer que los dos primeros cajeros se tiene la siguiente lógica, ¿ok? El primer cliente va a ir al primer cajero y el segundo cliente va al segundo cajero. Para eso ponemos esos datos en la columna a dónde va, ¿no? Aquí, los dos primeros se hacen manualmente, C1 y C2. Ahora, para llenar las columnas del tiempo de inicio y término de los cajeros, el cliente 1, cuando esté vacío, entra al cajero 1 y su tiempo de arribo es 0, y bueno, su tiempo de término es igual al tiempo de inicio más el tiempo de atención. Y bueno, en este caso sería 0 más 7.71, como se observa aquí, y él no va a ir a cajero 2, por lo que el cajero 2 se va a pintar de plomo para poder diferenciarlo, ¿no? Ahora, para el cliente 2, cuando entra, se dirige al cajero número 2. Entonces el cliente 2 arribará en este caso en el minuto 3.31, que es su tiempo, que se observa aquí en el reloj. Y el tipo de término sería el tiempo de inicio más el tiempo de atención, ¿no? Que en este caso va a ser 3.31 más 12.17, ¿no? Que esto va a dar una suma de 15.48, que está aquí. Entonces, ahora se va a pasar a automatizar las operaciones, ¿no? Por lo que en la fila de tiempo de inicio, de aquí, que está pintado con amarillo, es el aquí, ya, se seguirá la siguiente lógica, ¿no? Si el valor de la columna, ¿a dónde va? En este caso, al cliente 2 es igual a C1, el tiempo de inicio sería el máximo entre la hora de arribo y el tiempo de término del cliente anterior. Y bueno, para este caso usaremos esta fórmula, ¿no? Si no fuera así, se imprime blanco, que se va a simbolizar con doble comillas, ¿no? Aquí se muestra la fórmula sí, como dije en su momento, la columna dónde va, que es la de aquí, es igual a C1, se coge el máximo de la hora de arribo y el tiempo de término, o si no, en blanco. Y luego vamos a arrastrar para que se completen los demás valores, ¿no? Ahora, para la columna del tiempo de término cajero 1 que está pintado con verde, que es el de aquí, si el valor de la celda de A, ¿dónde va? Toma el valor de C1, entonces la hora de término sería la hora de inicio más el término, más el tiempo de atención. Y si no fuera así, la hora de término va a ser la hora de término del cliente anterior y se va a usar la siguiente fórmula, ¿no? Si, como expliqué en su momento, a dónde va es igual a C1, entonces se va a usar la hora de inicio más el tiempo de atención, y si no, se va a usar la hora de término del cliente anterior.
Luego arrastramos para que se completen los demás valores de la columna. Bueno, el paso a paso 7 ahora nos interesa saber qué cajero es el primero que se libera para atender al cliente 3, que es el de aquí. Así con los demás clientes. Ahora, por lo que en esta columna el menor tiempo se pondrá el menor tiempo de término de cada cajero, ¿no? Siguiendo la fórmula, el mínimo de cada cajero, ¿no? En esta información se va a llenar la columna a dónde va, que es la de aquí. Siguiendo la siguiente lógica, ¿no? Si el valor de menor tiempo va a coincidir con el tiempo de término del cajero 1, se pondrá C1. Si no coincide, se va a poner C2. Y vamos a arrastrar para completar los demás valores de la columna, ¿no? La fórmula es como la que se indica aquí, ¿no? Si Q18 es igual a Q19, es C1 o si no, C2. Lo mismo se aplicará en los siguientes cajeros. Para el cajero número 2, el tipo de inicio sería si O19, que bueno, en este caso es el de aquí, es igual a C2, ¿a dónde va? Entonces se va a elegir el máximo entre C18 y T19, que es el tiempo con el tiempo de término de la cajero 2, o si no, se aplica el blanco. Y el tiempo de término sería si O19 es igual a C2, entonces se usa el R19, que vendría a ser el tiempo de inicio de la cajero 2, más el M19, que es el tiempo de atención. O si no, se imprime el S18, ¿no? Que vendría a ser el término del cajero anterior. Luego se arrastra para completar los demás valores de la columna. Ahora, con todo esto se va a tener las columnas ya automatizadas. Bueno, para el paso 8 tenemos que las columnas de tiempo de espera en cola, que es la de aquí, tendríamos que seguir la siguiente lógica. Primero, saber en qué cajero se está atendiendo a ese cliente. Si es en C1, el tiempo de espera en cola sería el tiempo de inicio del cajero 1 menos la hora de arriba, que es la de aquí, ¿no? Que se muestra en esa fórmula. Y si no, o sea, si fuera C2, sería el inicio del cajero 2 menos la hora de arriba, ¿no? Y eso es lo que se observa en esta fórmula. Y luego arrastrar para completar los demás valores. Ahora, para las columnas de tiempo en el sistema usaremos la fórmula si O17 es igual a C1, o sea, a dónde va es igual a C1, se resta el Q17 menos el E17, que este es referido al cajero 2. Entonces, igual del S17 menos D17, ¿no? Si no fuera. Que calcularía el tiempo que el cliente está en el sistema y bueno, se interpreta como la resta entre los tiempos de término y el tiempo de arriba. Bueno, con el paso 8 también continuamos. Para construir el tamaño de cola, el que se indica en esta columna, perdón, se requieren los datos del inicio de servicio. Si el valor de la celda, ¿a dónde va? Es igual a C1, entonces el tiempo de inicio de servicio sería el valor de cajero 1, y si no fuera así, sería el valor de cajero 2, el inicio del cajero 2, perdón. Con esto podemos hallar el tamaño de la cola, y bueno, para los dos primeros clientes la cola va a ser 0, ¿no? Entonces, a partir del tercer cliente, recién vamos a usar la fórmula, en este caso de contar si, se fija B17, que es el primero, con B18, y bueno, se pone el mayor, entonces se coloca el D19, ¿no? Si es mayor, ¿no? Esta función cuenta las veces que los valores de las celdas previas de las columnas de inicio de servicio son mayores a mi hora de arribo. Entonces, las horas de inicio que superan mi hora de arribo es el tamaño de cola que está pasando en este momento. Entonces, con esto vamos a tener toda la tabla de simulación completa. Ok, la interpretación de los resultados, ¿no? Luego de hacer la tabla de simulación, primero vamos a interpretar la cantidad de transacciones por medio de transporte. En este caso vamos a hacer una simulación de 10, el promedio de cantidad de transacciones por cada medio de transporte, y se va a considerar 20 transacciones, que como se indicó en un momento anterior. Entonces, se observa que por tipo de medio de transporte los productos por carrito es mayor al del resto. Entonces, 9.2 es mayor a los demás. El margen de error que se observa por la variación entre el promedio y los límites de confianza, los intermediarios de confianza son menores a 1, dado que son 0.94, 0.94 y 0.816. Lo cual quiere decir que al ser un número siempre entero, el número de transacciones se puede estimar con mayor precisión ya que su error es menor a 1. El monto total recaudado. En este caso, se hace igual a simulación a 10 y se obtiene como resultado que luego de 10 simulaciones, el promedio del monto total que se observa aquí es de 19.265 y se observa que tiene una desviación estándar
relativamente alta de 2.417 y se evidencia en la variación del promedio de sus límites inferiores y superiores, que es de 1.498, ¿no? Ahí se confirma el porqué de la desviación estándar tan alta. El tiempo promedio en espera en cola, ¿no? La cola, se va a obtener este resultado luego de disimulaciones de tiempo promedio de espera en cola, considerando un total de 20 transacciones. Se obtiene que el tiempo promedio de espera en cola es de 20.85 minutos con una variación de 4.5 minutos, lo que quiere decir que se puede esperar un tiempo de espera en cola de máximo 25.36, que es el tiempo límite superior, y un tiempo de espera en cola mínimo de 16.35. Y bueno, estos valores son muy altos, y el objetivo de nosotros va a ser reducir esos tiempos de espera, ¿no? Ok, ahora planteamos la situación mejorada. La situación mejorada que se plantea es que al capacitar a los cajeros se va a lograr una disminución en el tiempo de atención a los clientes. Inicialmente teníamos un promedio de atención de 10.44 con una desviación estándar de 2.77, ¿no? Como se puede observar en esta tabla que se dijo al inicio. Luego de la capacitación y al realizar un segundo muestreo, se obtuvo como resultado que el promedio de atención disminuyó a 7.62 con desviación estándar de 2.54. Además que esa disminución mejorará la situación, dado que el tiempo de espera en cola de los clientes será menor al inicial. En principio teníamos como resultado de disimulaciones, como lo dije hace un momento, que el promedio era de 20.94 del tiempo, su desviación estándar 7.37.8, y su límite superior era 25, y su límite inferior era 16.36, y su variación es de 4.57. Y que observando que el promedio de tiempo que espera en cola es esto, luego de la capacitación se tiene los resultados de un nuevo muestreo, ¿no? En este caso, el promedio es de 11.3, ya no de 20, su desviación estándar es menor, ya no es tan variable, el límite inferior y el límite superior también son menores, y su variación también es menor. Y se concluye con estos resultados que luego de haber realizado una capacitación a los cajeros, el tiempo promedio de espera en cola va a disminuir. Y eso va a generar una mejor satisfacción de los clientes y va a alentar a que sigan comprando productos en Tanitica. Las conclusiones, ¿no? La primera conclusión es que después de realizar las capacitaciones de los clientes, se va a observar una disminución del tiempo promedio de atención que conlleva, luego de las simulaciones, a una disminución del tiempo promedio de espera en cola. Y la segunda conclusión es que se cumplieron con los objetivos propuestos al inicio del informe. Se puede observar que determinar que las mejoras van a depender del reducir el tiempo de atención, y además es importante detectar que los factores que determinan la demora de tiempo para poder realizar los ajustes necesarios, ¿no? Dado que si no se identifican estos factores, no se va a poder realizar los ajustes necesarios de la demora de tiempo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.